Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, algo que ha generado un montón de rumores, especulaciones y sobre todo, muchísima expectativa. Hoy vamos a hablar de nuestro querido Can Yaman y de unas palabras suyas que han resonado con fuerza, unas palabras que parecen ser una declaración contundente, una afirmación que deja poco espacio a la duda. Y es que cuando Can Yaman alza la voz, créanme, todos prestan atención. Hoy vamos a sumergirnos en lo que parece ser una respuesta directa a los incansables rumores que rodean su relación, o lo que muchos especulan que fue su relación, con la deslumbrante Demet Özdemir. Ya saben cómo es esto, en cuanto dos actores con tanta química en pantalla se dejan ver juntos fuera de ella, la maquinaria del cotilleo se pone en marcha a toda velocidad. Y en este caso particular, la conexión entre Can y Demet, esa chispa que vimos en Erkenzicus, fue tan palpable, tan eléctrica, que para muchos, su historia de amor en la ficción se trasladó irremediablemente a la vida real. Y desde entonces los fans, con toda su ilusión, han estado pendientes de cada detalle, esperando, deseando, que esos rumores de una relación romántica entre ellos fueran ciertos. Pero como sabemos, la vida real rara vez es tan sencilla como una telenovela, y el camino de Can y Demet parece haber tomado rumbos diferentes, al menos en lo que a apariciones públicas juntos se refiere. Sin embargo, y aquí es donde la cosa se pone interesante, han surgido unas declaraciones de Can Yaman que han vuelto a poner el foco sobre su vínculo con Demet. Unas palabras que algunos interpretan como un deseo profundo, un anhelo, o incluso una posesión, un nadie me quita a Demet Özdemir. ¡Guau! No. Con solo esa frase, ya nos imaginamos un torbellino de emociones, ¿verdad? ¿A qué se refiere Can con esto? ¿Es una forma de proteger un recuerdo especial? ¿Es una manera de afirmar que a pesar de las circunstancias, el cariño y la conexión que existieron son algo que él atesora y no dejará que nadie empañe? ¿O quizás haya algo más profundo, algo que solo ellos dos entienden? Para entender mejor esta situación, creo que es fundamental recordar la magnitud del fenómeno Erkenzicus. Esta serie turca conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda, a la química arrolladora entre Can Yaman, quien interpretaba a Can Divit, y Demet Özdemir, la inolvidable Sanem. Sus personajes eran la personificación del amor apasionado, de las idas y venidas, de esa atracción que te roba el aliento. Cada mirada, cada gesto, cada toque estaba cargado de una electricidad que traspasaba la pantalla. Y para el público que se había enamorado perdidamente de la pareja en la ficción, la idea de que esa magia se hubiera extinguido por completo era difícil de asimilar. Los rumores de un romance entre Can y Demet comenzaron a circular con mucha fuerza durante la emisión de la serie. Se les veía juntos en eventos, en fiestas, y sus interacciones en redes sociales alimentaban aún más las especulaciones. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, tampoco la desmintieron de forma categórica, dejando siempre esa puerta abierta a la imaginación de sus seguidores. Para muchos eran la pareja perfecta, la pareja de ensueño que todos queríamos ver junta en la vida real. Sin embargo, con el paso del tiempo, las apariciones conjuntas se fueron espaciando, y empezaron a surgir informaciones sobre posibles nuevas relaciones para cada uno de ellos. La vida sigue, los proyectos profesionales los llevan por caminos diferentes, y es natural que las dinámicas personales cambien. Pero el impacto de Erkenzicus y de la pareja Can y Demet fue tan grande, tan memorable, que la sombra de su conexión siguió planeando sobre el imaginario colectivo de sus fans. Y ahora volvemos a esas enigmáticas palabras de Can Yaman: nadie me quita a Demet Özdemir. ¿Qué significa realmente esta frase? Podríamos interpretarla de varias maneras. Por un lado, podría ser una manera de expresar el valor sentimental que le da a la relación profesional y personal que tuvo con Demet. A veces las conexiones importantes en nuestra vida, incluso si no se traducen en una relación romántica duradera, dejan una huella imborrable. Quizás Can se refiere a que el recuerdo de esos momentos compartidos, la experiencia de trabajar juntos, el cariño que pudo haber surgido, es algo que él guarda en lo más profundo de su corazón y que nadie tiene el poder de arrebatarle. Es como decir: tengo recuerdos preciosos y una conexión especial con ella que nadie puede borrar. Otra interpretación podría ser un poco más desafiante. Podría ser una forma de zanjar cualquier intento de otros de interferir o de crear malentendidos sobre su vínculo. En el mundo de la fama, donde los rumores y las envidias pueden estar a la orden del día,
quizás Khan está enviando un mensaje claro, que su conexión con Demet es algo que él defiende, algo que está fuera del alcance de las especulaciones o de las intenciones de otros. Es una declaración de que esa parte de su historia, esa conexión, le pertenece a él y él la cuida. Y no podemos descartar la posibilidad de que estas palabras lleven una carga emocional más profunda, una especie de apego que trasciende el tiempo y las circunstancias. A veces las personas con las que compartimos experiencias intensas, que nos vieron en momentos de gran éxito y vulnerabilidad, dejan una marca especial. Si Khan y Demet compartieron una conexión auténtica, incluso si no se cristalizó en una relación de pareja formal, esa conexión puede ser muy valiosa para él. Y al decir nadie me quita, podría estar expresando la importancia de mantener esa conexión en su memoria y en su corazón, sin importar lo que suceda en el presente o en el futuro. Pensemos también en el contexto en el que estas palabras pudieron haber sido pronunciadas. Si fueron en una entrevista, ¿qué pregunta estaba respondiendo? Si fueron en una conversación informal, ¿quién era su interlocutor? Los detalles del contexto pueden arrojar mucha luz sobre la intención detrás de la frase. Sin embargo, incluso sin esos detalles, la frase en sí misma es poderosa. Es un mensaje que resuena porque toca la fibra de lo que muchos fans esperaban o deseaban. La figura de Demet Özdemir, por supuesto, es fundamental aquí. Ella es una actriz talentosa, carismática y muy querida por el público. La combinación de su talento con el de Khan y su evidente química en pantalla crearon una magia que pocos olvidan. Y es precisamente por eso que cualquier mención, directa o indirecta, de su conexión con Can Yaman, genera tanto revuelo. Los fans quieren verlos felices, ya sea juntos o por separado, pero la nostalgia por Erkencikus y por la pareja Khan Demet sigue viva. Estas declaraciones de Can Yaman, más allá de lo que signifiquen exactamente, demuestran que él es una persona que no teme expresar sus sentimientos o sus pensamientos, al menos en ciertas ocasiones. Y eso, para un artista tan seguido, es algo que genera interés y admiración. Nos da una pequeña ventana a su mundo interior, a lo que valora y a lo que protege. Es importante recordar que las relaciones personales son complejas y a menudo privadas. Lo que vemos en pantalla es una interpretación, y lo que sucede en la vida real tiene sus propias reglas. Sin embargo, es innegable que la conexión que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron en Erkencikus fue especial, y para muchos, se convirtió en un referente de lo que es una química cautivadora. Entonces, ¿qué podemos concluir de estas palabras de Can Yaman? Personalmente creo que la interpretación más hermosa y esperanzadora es que él valora enormemente la experiencia que vivió junto a Demet. Que guarda con cariño el tiempo que compartieron, la magia que crearon en pantalla y quizás, la amistad o el afecto que pudo haber surgido. El decir nadie me quita a Demet Özdemir es, en este sentido, una afirmación de que los momentos significativos y las conexiones especiales son tesoros que uno lleva consigo para siempre. No se trata necesariamente de una posesión romántica en el presente, sino de la protección de un legado emocional y profesional compartido. Es un recordatorio de que algunas personas dejan una marca indeleble en nuestras vidas, y esa marca es algo que valoramos y defendemos. Y esto, mis amigos, es lo que hace tan fascinante el mundo del espectáculo. Las historias que se entrelazan dentro y fuera de la pantalla, las personalidades complejas de los artistas que admiramos, y las interpretaciones que cada uno de nosotros le da a sus palabras y acciones. Can Yaman, con su carisma y su talento, sigue generando debate y curiosidad, y estas declaraciones sobre Demet Özdemir no son la excepción. Para concluir, creo que lo que Can Yaman nos ha transmitido es la importancia de los lazos que forjamos, ya sean profesionales o personales. La conexión que tuvo con Demet Özdemir fue un punto álgido en su carrera y, sin duda, un momento que ambos atesoran. Y cuando él dice nadie me quita a Demet Özdemir, está afirmando el valor incalculable de esa experiencia y de la persona con la que la compartió. Es una declaración de principios, de gratitud y de un afecto que perdura. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, queridos espectadores. Ha sido un viaje intenso a través de los rumores, las interpretaciones y sobre todo, el cariño de los fans. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante mundo de Can Yaman y Demet Özdemir. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las palabras de Can Yaman? ¿Cuál creen que es la interpretación correcta? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante y les ha hecho o pensar, no olviden darle un gran me gusta que me ayuda muchísimo.
Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de estos artistas o que disfrutan de estas historias del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más contenido intrigante y fascinante. Un abrazo enorme para todos.